Y bueno, Dinin, creo que es importante, Dina, hablar de la libre voluntad. Hemos tocado este tema varias veces, pero es importante, bueno, pues comentarlo, ¿no? Porque existen muchas razones para la reencarnación, pero uno de los motivos centrales del Nefesh es su ansia de gozar de libre voluntad. Por eso en el Kipú traemos el primer hebra es azul. Estamos hablando de la voluntad. Recuerden que el Boreg está representado por la voluntad. Quiero recalcarlo mucho porque siempre creemos o nos han hecho creer que Dios es amor y no, Dios es la voluntad. Viene de la Sefiró de la belleza, pero pero en realidad de la belleza pasa a ser la razón, la voluntad en la corona, en Keter, hablando bien cabalísticamente. Pero bueno, independientemente de estos términos, eh, hay que recordar que uno de los motivos, pues, de esta nuestra Nefesh es de poder gozar nuestra libre voluntad, porque el Nefesh se encuentra muy oprimida en el cuerpo físico. Entonces, uno de los principios fundamentales de la Kabbalah es una condición conocida, como había mencionado en algunas ocasiones, el pan de la vergüenza. Todos hemos comido de él en el mundo infinito, cuando nuestras nefesh fueron creadas mucho antes de que existiera pues el cosmos como nos lo han enseñado. No había planeta, no había galaxia alguna. Nuestras nefesh fueron creadas por una razón tan solo. El creador, en él, en el creador, que están investidas todas las cosas, tenía pues ese deseo de compartir, ¿no? Y en esta parte de compartir, pues el creador existía solo, no había nada con el que él pudiera compartir cosa alguna, al menos eso nos enseña la tradición cabalística y nuestros sabios ancianos. No existían vasijas ni siquiera que pudieran contener lo vasto que había dentro de esas vasijas, que se derramaba de él, y por lo tanto con nada más que desear. Entonces finalmente él creó estas vasijas que son nuestras nefesh hasta hoy en día, y es como el deseo vívido de recibir de su exaltada luz, de su exaltada luz. Esto es como pues de toda su energía, toda esa benevolencia que le daba a estas vasijas. Entonces, durante un tiempo que excede nuestra comprensión lineal, nuestras nefesh hicieron exactamente esto. Recibían por el mero motivo de recibir para ellas tan solo. Pero a medida que se vieron colmadas, se desenvolvió un nuevo anhelo, un anhelo que las encaminó por un camino que chocaba con el Creador. Entonces, repentinamente, al emular al Creador, nuestras nefesh desarrollaron el deseo de recibir, para la finalidad también, según esto, de compartir. Pero bueno, ¿a quién iban a compartir las vasijas si Dios les daba directamente a ellas este gozo? Pero bueno, se vieron frente al mismo dilema que había hecho frente a su propio creador antes de que hubiera creado sus vasijas. Entonces, con cada nefesh colmada, no había nada ni nadie con quien compartir. De ese modo, pues, surgió el pan de la vergüenza. Vergüenza de estar en una posición en la que el nefesh no tenía la oportunidad de decir sí o no al creador, y al recurrir a la libre voluntad de demostrar que eran merecedoras de recibir, de ese modo disipar esa vergüenza. Esa vergüenza condujo a una rebelión, al rechazo masivo de la beneficencia del Creador, y cuando esto ocurrió, pues la luz se apagó, se creó la oscuridad, y los mundos pues inmundos que se habían ido como haciendo con estas vasijas que pretendía dar a otras vasijas, pero que no había.
y todo se apagó. En fin, vino lo que fue el Tzimtzum, que es se volvió finito, se volvió limitado, y por lo tanto apareció la necesidad para estas vasijas que después ya habían caído a la tierra, a los seres humanos, esos tiempos que nos habla la ciencia de oscuridad, donde el ser humano tuvo la necesidad de recibir. Con esos mundos aparecieron estos cuerpos de barro, las vasijas que deseaban recibir para sí solas, en los que residen nuestras nefesh. Aquí luchan en forma perpetua contra la energía corporal para compartir. De ese modo se puede ver que el nefesh desea un cuerpo y una permanencia en este mundo limitado, no por la experiencia o la educación, sino por la única finalidad de encontrarse en una posición de poder, elegir, de ser capaz de decir al Creador: tengo el deseo de recibir para mí solo, o para la finalidad de compartir, y puedo ejercer cualquiera de esas dos alternativas del modo que desee. Entonces, cuando elegimos aplicar el ejercicio egoísta del deseo corporal, interrumpimos toda la beneficencia del Creador. ¿Se acuerdan que en Kabbalah mencionamos mucho el deseo egoísta de solamente recibir y el deseo altruista de recibir pero para dar, para compartir a la humanidad? En fin, que decíamos que bueno, pues podemos escoger ambos, ¿no? Solamente recibir y llenarnos y reventar, o el deseo de compartir, de servir, y a través de esos vacíos, al estar dando, pudiendo volver a llenarnos continuamente. Entonces pues hay esa elección, ¿no? Cada quien lo hace libremente. En el mundo sin fin, el nefesh no tenía a su alcance la alternativa para hacer algo, y ninguna oportunidad había tampoco de compartir, ya que todas las nefesh estaban repletas, eran rebosantes. Sin embargo, en este mundo ilimitado hay muchos con las que pueden compartirse o rechazarse si así lo desean. Es decir, en la actualidad, al penetrar en este mundo, el nefesh tiene la posibilidad de luchar contra la energía corporal que dice: no compartas con nadie, recibe para ti tan solo. Y al proceder de ese modo, pues demuestra su valía. O sea, hay gente que no tiene fin, ¿no? Desea y desea y desea más y más. Vemos todos estos fraudulentos, por ejemplo, políticos ratericísimos, que siguen con esa ansiedad, esa necesidad de robar y robar y robar, y tienen para que sus nietos sigan viviendo sin trabajar, y siguen con esa necesidad. Es una enfermedad, ¿no? Entonces, aprender a compartir y rechazar la codicia, que dice tómalo todo, es por lo tanto una misión de la nefesh en la vida, y una vida, y después igual en la otra y en la siguiente, lo que depende del progreso realizado por la nefesh hacia su objetivo. Entonces, hablando desde el punto de vista cabalístico, ese objetivo es denominado, alcanzar ese objetivo es denominado a realizar un karma o un tikkun, es decir, un tikkun o la corrección del nefesh. No hay nada, digamos, mecánico o automático en el aspecto de compartir. Únicamente se puede llevar a cabo como la función de una voluntad libre y consciente. Entonces, una persona que está bebiendo, por ejemplo, una taza de té que tiene un agujero en el fondo por el cual se derrama gran parte del líquido, no está compartiendo lo que no alcanza, pues obviamente, a beber. Para rechazar esa parte de su té y compartirlo, debe controlarlo todo y tener la posibilidad de decir: voy a dejar un poco para otro, o no, me lo voy a tomar todo solo para mí, para no compartir. Al no tener control sobre ello, no lo acepta ni tampoco lo rechaza, ¿no? Y así estamos con ese círculo. Y este concepto está enraizado en el corazón, pues, de los cabalistas,
todos los estudiantes de la Kabbalah y todos los que siguen esta tendencia, esta ciencia, este estudio, este trabajo, esta labor, está muy enraizado en nuestro corazón, pero según el punto de vista cabalístico no tiene que ver nada, recuerden, con religión. No se trata tanto de tener fe en Dios como en tenerla en un sistema que nos enseña a cómo recibir. Recibir es el significado literal, digamos, de la Kabbalah, pero la fe no es que tenga que ver mucho con la reencarnación. Somos nosotros y no el destino los que dictamos cada suceso de nuestras vidas. Las poderosas influencias negativas y todos nosotros las encontramos en un momento u otro. No son una causa de desesperación, sino tan solo, vamos a decir, es una como advertencia que uno debe andar con cuidado y evitar riesgos innecesarios en un periodo peligroso. Pero desde el punto de vista cabalístico, incluso desde el enfoque kármico, el individuo siempre tiene el control. Eso de que pasó de mi control y que se me fue de las manos no es una realidad. Pero desde el punto de vista, decía, cabalístico, pues el individuo siempre tiene el control. Cuando nos vemos afectados por el dolor, el sufrimiento y la tragedia, ello ocurre solo porque lo hemos dictado en una reencarnación previa y debemos extirpar los defectos que representan a fin de que nuestras nefesh puedan progresar. Así que nos quede claro que desde el punto de vista de cabalista no existe ningún castigo en el proceso del tikkun, de la corrección. Su única finalidad del karma es llevar al nefesh a una refinación, digámoslo así. Entonces el mundo está repleto de quienes han llevado su dolor concomitante con integridad, con nobleza, a pesar de ser sorda y ciega. Entonces hay personas que posiblemente obtuvieron en su vida más satisfacciones que la mayoría de nosotros, que tenemos todos nuestros sentidos, algunos que no los tienen bien o algunas situaciones de deficiencias, que muchos tenemos un poco o somos más óptimos físicamente hablando, pero por ejemplo, alguien que trae una deficiencia para escuchar, para oír, hay quienes tienen muy bien su oído y no son capaces de oír. Pueden ver, pero no ven, no pueden observar. Entonces, lo que quiero decir es que esta vida es tan solo una, como digámoslo así, estación, no es toda la senda, pues pasan muchos años para que sea, como hemos dicho muchas veces, en lo que aquí pasan 100 años, a lo mejor allá en el cosmos es el parpadeo de un ojo. Entonces la única razón del deseo del nefesh de estar en esta tierra es disponer la oportunidad para ganarse el derecho de obtener beneficencia del Creador, no pasar por un pan de la vergüenza, pero rara vez se puede ganar ese derecho en un solo ciclo de vida, y por eso tenemos que entender que hay que tener ese continuo regreso, esos ciclos que tenemos que tener para seguir purificándonos, refinándonos y tener esos beneficios del Creador bien ganados. Toda. Amad alenu lecha